La obligación jurídica se define como el cumplimiento del deudor o sujeto pasivo de la relación para con el acreedor o sujeto activo, pudiendo consistir en una presentación de dar, hacer o no hacer. Existen tres elementos: sujeto, objeto y relación jurídica. Los sujetos son las personas involucradas en la obligación, los objetos lo que se debe o no hacer, y la relación jurídica es el vínculo que une a los sujetos y les da derechos y obligaciones. Como fuentes de las obligaciones tenemos la ley, que es una norma jurídica emanada o creada por el Poder Legislativo con las características de ser general, abstracta y obligatoria. La ley es fuente creadora de obligaciones. También están los contratos, en donde los contratantes se imponen entre sí correlativamente el cumplimiento de determinadas obligaciones. Con esta finalidad específica contratan para que en su calidad de sujetos pasivos o deudores cumplan con lo que voluntariamente pactan. Después están los delitos, que son materia de estudio del derecho penal. Al producirse, crean obligaciones en el derecho civil, pues al realizarse un delito se lleva a cabo un daño en la víctima y nace la obligación civil de reparar el daño causado. Y por último está la declaración unilateral de la voluntad, que hace una persona obligándose públicamente a vender ciertos bienes a determinado precio. Las obligaciones puras son aquellas que se pueden exigir en cualquier momento, ya que no dependen de una condición o plazo. En cambio, las obligaciones condicionales son aquellas que dependen de que se cumpla o no un acontecimiento futuro e incierto. Las obligaciones a plazo son aquellas que tienen un tiempo determinado para su cumplimiento. Ya puede ser de un mes hasta 5 años o incluso hasta más. Las obligaciones conjuntivas son aquellas en las que el beneficiario debe cumplir con todas las prestaciones, como por ejemplo, si tú prestas cierta cantidad de dinero, te deben de regresar la misma cantidad. En cambio, las obligaciones alternativas son aquellas en las que el beneficiario puede elegir entre varias prestaciones, como por ejemplo, si tú prestas cierta cantidad de dinero, tú puedes recibir otro método de pago, pero que tú seas consciente de que lo quieres recibir. Las obligaciones de no hacer son aquellas que consisten en abstenerse de hacer algo que pueda perjudicar al beneficiario. Por ejemplo, tú estás rentando una casa y tú no puedes hacerle daños a esa propiedad porque no es tuya, entonces no puedes perjudicar al beneficiario. En cambio, las obligaciones de hacer son aquellas que consisten en realizar una acción o un servicio para el beneficiario. Por ejemplo, tú contratas a un pintor, pues para que pinte tu casa, y pues el pintor tiene la obligación de hacer su trabajo, no de realizar otra cosa que tú no le pidas. Las obligaciones solidarias son aquellas que tienen más de un beneficiario, pero solo una cosa o acción que se debe. En cambio, las obligaciones mancomunadas son aquellas que tienen más de un sujeto, ya sea acreedor o deudor, pero solo una prestación, es decir, solo una cosa o acción que se debe. Efectos jurídicos de las obligaciones. La intención directa y específica de los contratantes es una relación jurídica, es la de pagar o cumplir con sus obligaciones. Primero está el ofrecimiento de pago y consignación, en donde el acreedor, sin causa justa, se rehúsa a recibir el pago de parte del deudor o sujeto pasivo, por lo que éste podrá liberarse de su obligación consignando su pago. La cláusula penal es una condición del contrato en la que las partes de común acuerdo pactan que si el deudor no cumple en tiempo y en forma con su obligación, se hace merecedor de una pena o sanción económica que se acuerda entre los contratantes. Los daños y perjuicios son los efectos de las obligaciones que se producen cuando el sujeto pasivo o deudor no cumple con el pago de la prestación pactada.
El caso fortuito es un acontecimiento de la naturaleza externo, imprevisto y fuera del alcance del deudor y que no le permite el cumplimiento de su obligación. La fuerza mayor es un acontecimiento personal e interno del deudor y de tal manera insuperable que no le permite el cumplimiento de su obligación. Por ejemplo, puede ser alguna enfermedad. La evicción y el saneamiento. Habrá evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria en razón de algún derecho anterior a la adquisición. Es decir, si alguien más demuestra tener un derecho superior sobre el bien que compraste, puedes perderlo debido a la evicción. Y el saneamiento es la garantía que el vendedor ofrece al comprador de que la propiedad adquirida está libre de cargas y de posibles reclamaciones de terceros que puedan afectar su posesión. La transmisión de las obligaciones se divide en tres. La primera es la cesión de derechos, que es cuando el acreedor le transfiere ese derecho a otra persona. La segunda es la cesión de deudas, que es cuando el deudor le transfiere esa obligación a otra persona. Y la tercera es la subrogación, que es cuando una persona se coloca en el lugar de otra asumiendo sus derechos y obligaciones. Existen varias formas de extinguir las obligaciones, como por ejemplo el pago, que es cuando le das al acreedor o beneficiario lo que se le debe. En la dación de pago es cuando le das algo diferente a lo que debes, pero el beneficiario lo acepta. La compensación es cuando el deudor y el acreedor se deben entre sí y se cancelan las deudas hasta el monto menor. En cambio, la confusión es cuando tú y el acreedor se vuelven la misma persona y ya no hay deuda. La novación es cuando cambias la deuda por otra diferente, ya sea por el monto, plazo o etc. El término extintivo es cuando la deuda se acaba por el paso del tiempo o por el cumplimiento de una condición. Otra forma de extinguir las obligaciones es la remisión de la deuda, que es el perdón que de la misma hace el acreedor a su deudor, extinguiéndose así la obligación. También puede ser por la pérdida de la cosa, que es debido por el deudor. Si se pierde por caso fortuito o fuerza mayor en la que el sujeto pasivo no haya intervenido o dado causa a ellos, se extingue la obligación, pues no tiene que reponerla, a menos que así se haya pactado por los contratantes. Prescripción negativa o liberatoria. Es causa de extinción de las obligaciones porque en esta entendemos que el deudor se libera de su obligación en virtud de que el acreedor no exigió en el tiempo que la ley le otorga el cumplimiento de la prestación, prescribiendo así su derecho a favor del sujeto pasivo. La resolución es una forma de liquidar obligaciones, es un acontecimiento futuro de realización siempre incierta que de presentarse extinguen las obligaciones. La nulidad es declarada por la autoridad judicial en la que, como su nombre lo indica, se dictamina nulo un acto jurídico y por lo tanto dejándolo sin producir efectos. La rescisión se presenta cuando es una relación contractual que está produciendo efectos jurídicos. Las partes de común acuerdo, por conveniencia de intereses, deciden terminar o deshacerse las obligaciones, es decir, rescindirlas. Como última forma de extinguir las obligaciones tenemos la revocación, que es una forma jurídica de terminar las obligaciones y se realiza por disposición y autorización de la ley. Esta consiste en que una de las partes de la relación contractual, en forma unilateral, retira su obligación contraída o pactada.